Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 11. Nueva versión internacional. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como el rocío que temprano se evapora. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. Galaad es una ciudad de malhechores. Sus pisadas dejan huellas de sangre. Una pandilla de sacerdotes está al acecho en el camino de Siquén y, como banda de salteadores, comete toda clase de infamias. En el reino de Israel he visto algo horrible. Allí se prostituye Efraín y se mancilla Israel. A ti también, Judá, te espera la cosecha de tu maldad, cuando cambie yo la suerte de mi pueblo.
El Señor es nuestro proveedor y con esa confianza, si en este tiempo quieres ofrendar o diezmar, lo puedes hacer en la cuenta de banco que aparece en pantalla. No olvides agregar 50 centavos para que el depósito sea identificado de nuestra iglesia. Para cualquier aclaración o envío del comprobante del depósito, escribe al correo electrónico meofrenda@puertadesalvacion.org.mx. Dios te bendiga.
Hermanos, buenos días. Hoy que nos encontramos celebrando el Domingo de Resurrección, celebrando esta alegría de resurrección, vamos a girar sobre dos pasajes, sobre Oseas 6 que ya hemos leído previamente y el pasaje de Lucas 24, donde se relata el camino de Emaús, las apariciones de Jesucristo también a sus discípulos. Es importante notar que en el pasaje de Lucas, donde se habla de los caminantes de Emaús, Lucas hace énfasis siempre en las multitudes. Primero, al hablar de las mujeres, cuando las mujeres van al sepulcro, se menciona a María Magdalena, a Juana, a María la madre de Jacobo y las demás mujeres con ella. Para Lucas entonces es importante resaltar esta numerosa compañía que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. A esta multitud de las mujeres testigos también se añade que Pedro va al sepulcro después de que vienen las mujeres y les dicen el cuerpo, el Señor no está, se añade Pedro. También de esta multitud salen dos varones, Cleofas y uno que lo iba acompañando, que no sabemos el nombre, las escrituras no nos lo dicen, se han hecho muchas especulaciones, pero eso no precisa en estos momentos. Lo que precisa en este relato de Emaús, mientras estos dos hombres van caminando, es las expresiones que estos hombres realizan. Estos dos hombres van platicando, van conversando, y al ir conversando, Jesucristo los encuentra, se les aparece y les dice, bueno, platíquenme, ¿qué es lo que están conversando? Y les dice, ¿por qué están tristes? Estos hombres se notaba en su semblante que estaban tristes al parecer porque Jesús es la manera en la que los encuentra y les pregunta. Estos hombres sorprendidos porque Jesús les está preguntando, en ese momento no sabían que era Jesús, le dicen, bueno, no sabes todo lo que está pasando, no estás al tanto de la situación. Entonces ellos les dice Jesús, no, díganme qué son todas esas cosas que están sucediendo. Y es entonces que Cleofas y su acompañante le dicen a Jesús que era el único forastero de no saber lo que había acontecido. Y ellos le responden, lo que había estado pasando era sobre Jesús Nazareno, este varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, que había sido entregado por los sacerdotes a los gobernantes, en este caso a Pilato, y fue crucificado. Ellos expresan también, porque conocían las profecías, al parecer, que esperaban que este Nazareno, fuera el que los fuera a redimir, que fuera a redimir a Israel, dice las Escrituras. Tenían en su deseo un corazón por el cumplimiento de estas promesas. La esperanza que les había sido prometida del Mesías, que se cumpliera. Ellos estaban esperando esto. Y aunque dan motivos, como el de las mujeres, dicen, vinieron las mujeres y nos dijeron que los ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que ya estaba resucitado. También dice, bueno, a pesar de estos testimonios, ellos todavía se encontraban incrédulos, no querían creer que efectivamente este había sido el Mesías. Es ante esta resistencia que a pesar de los testimonios de muchos, Jesús les dice, hombres insensatos. Usa esta palabra insensatos que podría ser traducida por alguna otra más fuerte en el español, pero hace énfasis Lucas, es que no están viendo lo evidente. Era evidente que se estaba cumpliendo esta profecía y ellos así no la creían. Aquí es la primera referencia entonces que nosotros encontramos que Jesucristo mismo está diciendo, esta profecía se está cumpliendo. Que Jesucristo padeciese y resucitase y viniera en gloria, es como dice este pasaje de los caminantes de Emaús. Ellos no le reconocen, incluso en ese momento que Jesús está citando las Escrituras, sino es en el momento íntimo, cuando están partiendo el pan, cuando Jesucristo está partiendo el pan. Después de aceptar su invitación de hospitalidad a quedarse con ellos, parten el pan y entonces ahí se les
descubren los ojos, se les abren los ojos, dice la Escritura, y ellos ven que es Él, que es Jesucristo, el resucitado. Y después de esto es interesante, porque estos dos caminantes de Emaús, dice la Escritura, que expresan: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Esta expresión de no ardía nuestro corazón tiene que ver con la dureza del corazón. Es decir, no estaba duro, pesado nuestro corazón para no entender, para no darnos cuenta que era Él mientras nos abría, mientras nos leía las profecías. Ya en el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 45, Jesucristo ya había dicho que iba a padecer, pero tampoco en ese momento entendían estas palabras porque les estaban veladas, dice las Escrituras, para que no las entendiesen. Es por eso que a los primeros discípulos, a los que van las mujeres y les dicen: no está el cuerpo del Señor Jesucristo, este mensaje de resurrección les parece a ellos locura, un sinsentido, algo delirante. Para Lucas, en este pasaje de los caminantes de Emaús, es importante citar la profecía. Y es Jesucristo en ese momento de desesperanza, en ese momento de tristeza de los caminantes de Emaús, que los toma de la mano. Nos da la impresión el texto como que Él agarra y los dirige desde este momento de desesperanza a la celebración de verlo a Él resucitado. Ante su incredulidad, Jesús los toma de la mano y les dice: yo soy, aquí estoy, yo he resucitado. Ya vemos en 1 Corintios 15, en un pasaje en el que el apóstol Pablo está citando a los que fueron testigos de la resurrección. Cita a las mujeres, cita a Pedro y dice, bueno, ellos fueron testigos de la resurrección, también Jacobo, a los 12, pero también dice el apóstol Pablo, se le aparece Jesucristo a una multitud de 500 personas. ¿Qué no habrán hecho estos 500 por el esparcimiento de la fe? Pero esto no se queda ahí. La historia después de la Pascua, esta historia pospascual, va más allá. Después de estar con los dos caminantes de Emaús, Jesús se le aparece a los discípulos, a estos 11. Y estos 11 ya tenían varios testimonios de la resurrección. El de las mujeres, el de Pedro, los caminantes de Emaús van a los discípulos, ya tenían pruebas, alguien les había dicho que Jesucristo había resucitado. Pero cuando se les aparece, como ellos responden, es con temor y con asombro. Incluso las Escrituras dicen que ellos creían que estaban viendo espíritu. En este contexto, Jesús se les aparece igual que con los caminantes de Emaús. Les dice, miren, toquen mi cuerpo, aquí estoy. Incluso les dice, bueno, tienen algo de comer, un pescado y miel, dice la Escritura, y comen frente de ellos. Inmediatamente después de hacer eso, Jesucristo vuelve a citar la profecía. Versículo 44 de Lucas 24. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos son las principales 3 divisiones de la Biblia hebrea, lo que nosotros hoy conocemos por el Antiguo Testamento. Entonces, al decir que Jesucristo, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, estaba diciendo que la ley, los profetas y los salmos estaban apuntando hacia Jesucristo, tenían como figura principal esta venida del Mesías. Después de citarles esta profecía, Lucas 24:46 dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y es lo que nos tiene reunidos aquí, esta celebración de la resurrección. Y durante toda la semana hemos estado viendo el cumplimiento de las profecías.
Una de las profecías que nosotros encontramos en las Escrituras sobre la resurrección, la encontramos en el libro de Oseas, en el pasaje que ya leímos, Oseas capítulo 6. Este pasaje que nosotros encontramos en Oseas comienza diciendo: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Comienza diciendo: venid y volvámonos a Jehová. Este pasaje está en el contexto del pacto que Jehová había hecho con su pueblo. Pero el pueblo, tanto de Israel como el pueblo de Judá, al que le está escribiendo Oseas en este capítulo, tanto líderes como el pueblo en general, estaban fallando, estaban siendo infieles, estaban faltando a la lealtad en ese pacto. La Escritura en este pasaje de Oseas nos dice que una de las principales cosas que no estaban haciendo es ejerciendo la piedad y la misericordia. La piedad, dice, se desvanecía, es decir, era algo transitorio para ellos. Iban, se arrepentían y al siguiente día, como si nada. Entonces, lo que se les está pidiendo al pueblo aquí, Oseas en esta profecía, es: vuélvanse a Jehová. Volvamos a Jehová. Y este volverse, esta invitación no se haría, pues si ellos no estuvieran alejados. Se les pide entonces que vengan y confiesen sus pecados. Hay una exhortación de parte de Jehová, de que vengan, de que se vuelvan, pero también les dice que confiesen, que se arrepientan de esos pecados. Y en consecuencia, esta profecía da una promesa. Y la promesa es dar vida después de 2 días y al tercer día resucitar a estos pueblos. Eso está en el contexto del pacto. Entonces se hablaba de una restauración de Israel y de Judá. Una restauración un tanto también política, que era lo que ellos esperaban. Entonces, en este contexto del pacto, el Señor les promete resucitarlos y que después ellos vivan delante de Él. Este vivir delante de Él nos recuerda a esta resurrección de Jesucristo, que por medio de su resurrección podemos nosotros entonces, por medio de esta obra mediadora de Jesucristo, podemos vivir delante de Jehová. Y en consecuencia, en el pasaje de Oseas, se dice que si ellos cumplen con esto, va a venir la lluvia tardía y la lluvia temprana, indicando la protección de Dios, la provisión de Dios en todo tiempo. Esta profecía que nosotros vemos se cumple con Jesucristo. Esta esperanza del pueblo de que viniera un Mesías se está cumpliendo en Lucas 24, cuando Jesucristo dice que era necesario que padeciese y resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. En Oseas se le está hablando al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, tanto a líderes como al pueblo. En Lucas, el mismo Señor Jesucristo dice, para que se predique el perdón de los pecados y el arrepentimiento a todas las naciones. Nosotros somos ese nuevo Israel, esas naciones a las que les iba a ser predicado ese arrepentimiento y a las que se les predicó ese arrepentimiento. Nosotros somos parte de este pueblo. Entonces vemos cumplida la profecía de Lucas. Ya no era esta promesa solamente para algunos, sino era para todas las naciones que se arrepintieran, se les iban a perdonar los pecados. Y continúa diciendo Lucas, citando a Jesús: vosotros sois testigos de estas cosas, diciéndoselo a los discípulos. Ahora ustedes están siendo testigos de esto. Y el sentido de testigo tiene que ver con alguien que está viendo algo, sí, pero no solamente con guardarse esa noticia o aquel accidente o aquella situación que acaba de ver,
sino tiene la idea de ir y compartirla, así como la hicieron las mujeres, así como lo hicieron los caminantes de Maús. La misma responsabilidad estaba cayendo sobre los discípulos. Hermanos, Jesús en este mismo pasaje de Maús y de aparición a sus discípulos nos hace saber por lo menos 2 veces que ya están cumplidas las promesas hechas anteriormente desde Moisés. Pero Jesús lleva este cumplimiento a proclamar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El día de hoy que estamos celebrando la resurrección, es necesario que nosotros prediquemos también el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Nosotros somos testigos, nosotros somos esos enviados. No nos podemos guardar estas buenas nuevas de la resurrección. También a nosotros se nos ha parecido el resucitado y nos ha tomado de la mano y nos toma de la mano en todas las crisis que nosotros tenemos en la vida. En este momento en el que nosotros a lo mejor tenemos ansiedad, tenemos tristeza, preocupación por lo que está pasando afuera, por lo que va a venir, por nuestra familia, Jesucristo, al igual que tomó de la mano a estos caminantes de Maús y les dijo, miren, soy yo, que les quitó esta tristeza y la convirtió en gozo, igual que se les aparece a los discípulos y les calma este temor y temblor, se nos aparece a nosotros también hoy en día. Y por si no fuera poco, de esta promesa que ya estaba cumplida, que estaba cumpliendo Jesucristo en este momento con su resurrección, da otra promesa a sus discípulos y les dice, va a venir el Espíritu Santo, esta promesa del Padre. Y nosotros vemos cumplida esa promesa en el libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo sobre esta comunidad, sobre nosotros que hemos creído, también viene esta promesa del Espíritu Santo. Y es entonces, en este encuentro, en este momento, que nosotros podemos entonces vivir con esperanza. Pero no una esperanza que nos torture, que solamente sea un aliciente, que solamente sea un ungüento para decir, bueno, sí, cálmate, ¿no? Todo va a estar bien. Es una esperanza que se hace viva en el momento en el que nosotros estamos viviendo. Es una esperanza que transforma la realidad, que transforma tu realidad. No olvidemos entonces, hermanos, que en medio de la tristeza, de la desesperación, del temor, del espanto, este resucitado nos encuentra en el camino y nos da esperanza. Y también una esperanza futura, ¿por qué no?, en su segunda venida. Por último, en algún momento ya mencioné que el apóstol Pablo, al recapitular todos los testigos de la resurrección, menciona unos 500. Y menciona a varias personas, incluido él, dice él, como un abortivo, ¿no?, que se le aparece el Señor Jesucristo. Quisiera que pensáramos sobre la importancia de compartir esta esperanza del resucitado. Y les dejo con la pregunta, ¿no deberíamos nosotros compartir en estos momentos esta fe del resucitado?
Oremos. Dios bendito, te damos gracias, Padre, por este mensaje que nos acaba de compartir mi hermana. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido poder ser testigos fieles año con año, Señor, de lo que has hecho por nosotros. Hoy, un año más, donde tú nos reflejas, Señor, el amor tan grande que nos has tenido. Has resucitado por nosotros. Te hemos escuchado, te hemos visto a través de tu mano poderosa, Señor, en nuestras familias, en que a pesar de esta circunstancia, tú has sido con nosotros y nos has dado una esperanza de vida, una esperanza, Señor, de que pronto tú llegarás. Padre Santo, permite ser testigos fieles y poder predicar tu palabra, Señor, a las personas que están junto a nosotros, a nuestras familias, Padre Santo, a nuestros vecinos, a las personas, Señor, que tengan necesidad, porque nosotros, Señor, hemos sido testigos fieles del amor tan grande que nos tienes. En tus manos, Señor, ponemos estas familias. En tus manos, Señor, ponemos nuestras familias. Cuídanos, protégenos. Prepáranos, Señor, para ese momento en el que tú vas a venir. Llena nuestros corazones de fe, de esperanza, de amor, pero principalmente, Señor, permite que podamos ser testigos fieles. Pues en nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.
En Dios haremos proezas.